Como dijo la hermana, voy a estar contestando preguntas al final. Una vez terminemos, les voy a dar el espacio para hacer preguntas y entonces podamos hablar de una forma más cómoda. ¿Okay? Vamos a orar. Inclinemos el rostro allí donde estamos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por todas tus bendiciones, por tu amor, tu cuidado, Señor. Gracias, gracias porque ha comenzado un santo sábado, Señor. Te pedimos de tu presencia en este proceso, Señor, de tu palabra, Señor, y que seas tú, Padre, quien hables a través de mí, Señor. Te pedimos también por todos aquellos hermanos que están aquí, por sus familias representadas, Señor, por las necesidades, y por aquellos que tampoco están aquí, Señor, también que les guarde, les bendiga, Señor, y les supla cualquier necesidad. Quédate con nosotros, Señor, y que lo que hablemos en esta noche sea de gran bendición para tu pueblo, Señor. Perdona nuestros pecados, te amamos, y en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, familia, vamos a comenzar este tema muy interesante, ¿verdad? Cada vez que me vaya a referir a la palabra, porque como estamos grabando, muchas veces cuando se sube a YouTube y a social media se bloquea el sonido, voy a referirme a ese diagnóstico como una célula maligna. ¿Okay? De esa forma el audio puede continuar durante el progreso cuando esto llegue a los medios sociales. ¿Okay? Cada vez que escuchen la palabra células malignas, pensamos en el título del tema. Pero vamos a hablar entonces de ese dolor y esperanza cuando ocurre este diagnóstico. Quiero recordarles que si aún no nos siguen, aún no se han unido, al grupo de WhatsApp que hemos creado para esta semana, para mantenernos en comunicación, lo pueden hacer escaneando el QR code que está allí encima de la pantalla. Vamos entonces a la próxima. Quiero comenzar abriendo este tema con este salmo que me parece increíble. Un salmo que me parece increíble. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Salmo 139:3 establece el salmista allí que Dios no solamente creó, yo lo expuse el sábado pasado, Dios no solamente creó un cuerpo, que aquello que se ve tan simple desde el Génesis como que fue un cuerpo, un soplo de vida y se acabó, vimos cuán complicado y hemos aprendido durante toda esta semana que Dios allí a través de ese simple acto creó un mundo dentro del cuerpo humano. ¿Cierto o falso? Hemos visto, ¿verdad?, que Dios ha creado cada una de estas células con un mecanismo, con una función específica, y habíamos dicho también que la célula es esa unidad básica del organismo, que si no existiera el organismo no llegaría a existir. Ahora bien, de la misma forma también establecimos que hay procesos normales y procesos no normales, abnormales en estos sistemas. Sin embargo, en la creación, Dios hizo todo perfecto. Y en este proceso que comienza el pecado, y en este proceso que caemos de esa perfección, nuestros cuerpos comienzan a rebelarse en contra de Dios. Una célula tiene la capacidad de seguir mecanismos de protección para evitar convertirse en una célula maligna. Sin embargo, hay muchísimos factores que vamos a estar viendo, los cuales causan que esta célula se revele a la función normal y al mecanismo ya preestablecido, y de allí comience a desarrollarse una célula maligna. Vamos a la próxima. En esta nación, 10 de los más comunes tipos de este diagnóstico los podemos ver allí a través de las imágenes. El pulmón, por cierto, antes de yo comenzar a trabajar en la clínica en la que estoy, pensaba que el cáncer de pulmón no era tan común hasta que mi primera semana vi aproximadamente 5 pacientes con este diagnóstico. Y la semana próxima, de 5 a 7. Y así ha ido continuando, ¿verdad? Muchos piensan que es simple y sencillamente por el cigarrillo, pero no. Hay muchas otras formas de desarrollarlo. Quiero que miren algo peculiar. Allí hay 10
iconos representando los sistemas del cuerpo. ¿Se acuerdan el tema de la flora intestinal, de la microbiota? Hablábamos, ¿verdad?, del tema de absorción, alimentación y cómo todo lo que hacemos, ¿verdad?, todo lo que pasa en ese intestino puede afectarse. Si se fijan, 10 de todos esos 10, ¿cuántos ustedes cuentan aproximadamente que hay relacionado al sistema digestivo? ¿Dijo algo? ¿Todos? ¿Cuántos? 5. ¿Por qué 5? A ver, hermano. Por la hora, pues ya, por todo el proceso, ¿verdad? Donde está. Exacto. Tenemos el intestino, el estómago, el hígado, el páncreas y la tiroides. La mitad tiene que ver con todo lo que es el sistema digestivo y control de este sistema. Fíjese. Y somos uno de los países con la más alta incidencia de este diagnóstico. Vamos a la próxima, por favor. Ahora bien, ¿qué es cuando usted escucha en la oficina del doctor, le da sus resultados y le dice, este es su diagnóstico? ¿Qué quiere decir eso? Como les estaba diciendo inicialmente, cada célula tiene un ciclo, ¿verdad? Este ciclo quiere decir que la célula nace, la célula tiene un ciclo de trabajo, cuando ya caduca ese ciclo, comienza a multiplicarse, es parte del proceso, pero finalmente se supone que muera por el proceso que yo les comentaba, una palabra bien curiosa que se llama apoptosis, ¿verdad? Cuando ya la célula ya no es útil, pasamos a este proceso llamado apoptosis, donde la célula de una forma organizada se destruye y otras células, imagínense, en verdad, tenemos el servicio de recolección de basura, pues ya toda la basura llega al camión y recoge. Cuando no ocurre esto, es cuando entonces estas células alrededor del área donde está la suciedad, donde está todas estas toxinas, comienzan a cambiar, comienzan a transformarse y dejan de obedecer el ciclo normal que deben de seguir. Y en base a esto comienzan entonces, como les escribí allí, pierden los frenos naturales que puso Dios, un mecanismo establecido. Y es maravilloso, hermanos, porque en una de mis clases que estudiamos lo que es el funcionamiento molecular de la célula, aprendemos en detalle cuáles son estos frenos que tiene una célula para, si hay algún daño, destruirse y no continuar. Son aproximadamente 6 frenos que tiene una célula. 6 formas de frenar. Pero cuando no tiene lo necesario, puede entonces desenfrenarse. Así que estas células comienzan a formar tumores, comienzan a dañar tejidos alrededor de ellas y cuando llegan a otras partes del cuerpo es lo que usted escucha cuando se dice usted tiene una metástasis. Ya quiere decir que ya no es un solo lugar, no es un solo tumor, sino que todas estas células malignas se han movido de ese lugar y ya están regadas en el cuerpo. Así que, si usted se pone a pensar, las células o el sistema celular es como decir un mundo independiente dentro del cuerpo humano. Imagínese que no hubiera leyes, o que hay leyes, perdón, pero que hay un grupo de personas que no siguen las leyes, ¿cierto? Así son estas células malignas. No van a ser ninguna ley establecida para este control. Vamos a la próxima. Cada vez que he mencionado la palabra apoptosis, sé que es una palabra rara, poco usada, solamente se utiliza mayormente en el campo de la ciencia, no tiene un uso común, pero esto es lo que quiere decir. En la parte, en la célula roja que ven allí, ese diagrama rojo a la izquierda, dice una célula normal, y vemos entonces cómo va pasando el proceso. La célula se hincha, se infla, ¿verdad? Y dentro de ese proceso en que se infla, se hacen muchas burbujas adentro y es como si fuera una explosión controlada. ¿Han visto cómo destruyen los edificios en las ciudades? ¿No han visto un video donde ponen la dinamita de una forma? Hay un ingeniero que establece todo para que la destrucción de este edificio sea única en un solo lugar y no afecte al
diámetro que les rodea. ¿Ok? De esa misma forma se supone que funciona este proceso de apoptosis y se supone que al final de la destrucción queda todo este debris, ¿verdad? Que es lo que vemos justo en la parte abajo donde dice el cuerpo apoptótico que se forma. Tenemos células que les mencioné que son como el camión de basura. Esos son los que se le llaman macrófagos. Suenan así como de película de misterio, ¿no? Macrófagos. ¿Cómo suena, hermanos? ¿Cómo se dice? Macrófagos, ¿verdad? Y ellos vienen y limpian todo esto y ya se deja una área. Es como cuando yo recuerdo a mi abuelo, él iba a limpiar el patio y siempre decía que había hierba mala, ¿verdad? Y limpiaba el patio y después se iba a sacar la hierba mala sin dañar la hierba buena. Es el mismo proceso. Incluso a muchos pacientes en la oficina, en lo que les explico cuando hablamos de distintas terapias que podemos hacer. ¿Están conmigo? Amén. Vamos a la próxima, por favor. Ahora bien, ¿qué causa? ¿Cuáles son algunos de los factores que pueden causar este diagnóstico? Pues la ciencia ha reconocido y ha visto y sigue estudiando y hemos encontrado resultados donde, número uno, vivimos en una sociedad que está ambientalmente tóxica. El constante uso, ¿verdad?, de los automóviles, constante uso de muchos otros químicos en los alimentos, el uso de químicos para la limpieza, a veces ignoramos eso. Son muchos de estos químicos realmente hacen daño al sistema respiratorio y de allí que se absorbe, se puede transportar esas toxinas a otras áreas. Pero fíjese el punto 3. ¿Qué dice el punto 3, pastor? Estrés crónico e inflamación afectan el sistema inmune y debilitan las defensas del cuerpo. Todos nosotros diariamente tenemos células malignas que se forman en nuestro cuerpo. Todos nosotros diariamente tenemos células malignas que se forman en nuestro cuerpo. Pero Dios nos dio un mecanismo llamado el sistema inmune que tiene la habilidad de arrancar y empezar a destruir esas células. Reconoce, esta célula no pertenece, esta célula se está portando mal, vamos a exterminarla. ¿Qué ocurre? Que cuando el sistema inmune cae, entonces esta célula maligna tiene habilidad, fuerza y poder para tomar territorio. Si se dan cuenta, es como una guerra de poder y de territorios. Como nosotros no estamos estresados, ¿verdad? ¿Vive estresada, hermana? ¿Qué dice? No, eso no existe. ¿Qué es eso? Estamos viviendo un estrés crónico y cuando yo les digo, yo creo que uno de los mensajes claves cada noche ha sido que tenemos que trabajar con el estrés. Aquellos que han venido a las consultas, hemos hablado, ¿verdad?, de cuál es su hobby, cuál es su pasatiempo. Y muchas personas dicen, no tengo, pues no hay tiempo. ¿Sabe lo que eso indica? Eso quiere decir que usted está viviendo un estrés crónico. ¿Qué significa eso? Que hay un estrés crónico. Si usted no tiene un momento de silencio para usted, para hacer algo que a usted le nace, que le gusta, que se disfruta, que se siente realizado y descansa y puede rejuvenecerse en ese periodo de 20, 30, 40 minutos, una hora, usted vive un estrés crónico. Y mientras vivimos dentro de esta burbuja de estrés crónico, el sistema inmune bajo, abajo, abajo, abajo. Lo que sucede es que cuando somos jóvenes, tenemos el sistema inmune funcionando a millón, parte del proceso y del sistema biológico. Pero según vamos ya entrando en edad, porque yo recuerdo cuando cumplí 30, como empezó la rodilla a doler. Era broma. Yo pensaba que era broma, pero cumplí 30 y empezó mi rodilla izquierda al próximo día. Fue como que, bienvenido a los 30. Así que pasan los años, cambia el tipo de estrés, fíjese. No, pues yo antes estaba más estresado, ahora estoy menos estresado. No, tenemos que trabajar con el estrés.
Manera sencilla de trabajar con el estrés. Escuche música, si le gusta la música. Camine unos 20 minutos. Créame que disminuye el estrés un 50% solamente caminar afuera. Pero no lo hacemos, nos estresamos. Así, aquí está. ¿Cierto? Estoy estresado, ¿no? Pero nos pegamos aquí. Ay, a ver cuándo sean las 9. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Dios quiere que saquemos tiempo para cuidar de nuestro cuerpo. Dios quiere que tengamos un tiempo de desconectarnos de las cosas. No es solamente el día santo de Jehová. Tenemos que sacar tiempo diario de desconectarnos. ¿Cierto, pastor? ¿Cierto, hermano Carlos? ¿Cierto, hermana Mireya? ¿Cierto, hermano Francisco? ¿Cierto, Linda? Ah, me acordé de los nombres. ¿Cierto, Claudia? Dios quiere que saquemos tiempo de desconectarnos. Esta enfermedad no es lo que mata. Lo que mata es el estrés crónico que causa, que le permite acelerar, acelerar, acelerar y moverse y acabar. ¿Factores genéticos? Claro que sí, hay factores genéticos, pero normalmente la medicina estamos todo el tiempo pensando que es todo factor genético. No, está comprobado que esta enfermedad es una enfermedad metabólica. Y hay estudios, hay un libro tremendo que habla acerca del metabolismo de esta enfermedad, cómo entender cómo trabaja y cómo afecta al cuerpo humano. Y las infecciones o virus. A veces estamos como que, bueno, todos los años a mí me da el flu, todos los años me da el COVID, me da esto. Muchos de estos virus, no solo porque afecten el sistema inmune, muchos de estos virus están relacionados a causar cáncer en 10, 15, 20 años. ¿Se acuerdan el tema del miércoles? ¿De qué trataba? De la microbiota. Vamos a la próxima, por favor. Vivir con una microbiota desbalanceada, destruida, está altamente relacionado con el desarrollo de células malignas. Vamos a la próxima. ¿Cómo se ven estas células y por qué a veces no las encontramos a tiempo? Una célula normal se divide, ¿verdad? De 1 a 2 y se divide en un ciclo específico, una velocidad específica y forma el tejido sano. Pero cuando la célula se convierte maligna es porque una célula normal comienza a fallar y a saltarse estos mecanismos y cuando se divide ya no es una, son 2. Y de 2 se forman 4, 4, 8, 16, 32, 64 y se forma lo que todo el mundo, luego de un año de formación, usted ve un tumor. Pero si yo me hice una mamografía y yo no tenía esto hace 6 meses atrás o hace un año atrás, ¿cómo es que ahora sí lo tengo? ¿Verdad? El evento ocurre rápido, es veloz y por eso muchas veces se consigue muy tarde. Vamos a la próxima. De acuerdo a la Sociedad Americana del Cáncer, ellos encuentran que el 40 a 42% de estos tipos, de estos casos, básicamente se pueden prevenir. Esto lo dicen ellos. Se pueden prevenir. Y ellos ponen una lista allí, ¿verdad?, de las causas como fumar, la obesidad, el alcohol, la exposición a rayos ultravioleta, la poca o ninguna actividad física ¿y qué? Y una pobre dieta. Si usted me pregunta a mí, yo estoy en desacuerdo como ellos diseñaron la gráfica. ¿Sabe por qué? Porque yo trabajando en este ámbito me doy cuenta, cuando hacemos el análisis historial del paciente, que todo comienza a la raíz de los primeros dos puntos, los últimos 2 puntos que les presentan son los primeros 2 puntos que deberían estar arriba y los más altos.
Vamos a la próxima, por favor, Carlos. Esto es uno de los miles de artículos que si usted se sienta a buscar en la base de datos y de artículos científicos, va a encontrar relacionados al estrés crónico, cómo promueve cambios en el sistema inmunológico y crea unas respuestas inflamatorias y esa constante respuesta inflamatoria entonces comienza a disminuir la capacidad del cuerpo para encontrar y destruir esas células que ya no son saludables. Así que se forman tumores. Y si vamos a la próxima, vemos otro, una vez más, por favor. Vemos otro estudio. Este específicamente habla de esas moléculas llamadas prostaglandinas, citoquinas, óxido nítrico, y son moléculas, componentes que están dentro de nuestro cuerpo que se supone que es para nuestro bien, porque tenemos la mala costumbre de pensar inflamación es malo, inflamación es malo, inflamación es malo. Pero quiero aclarar algo. Si usted se corta, lo que ocurre en el área es una inflamación que permite allí llegar a unas células que van a reparar el tejido. La inflamación es buena. Lo que es malo es vivir en una constante inflamación, porque todas estas proteínas que están allí comienzan a hacer un daño. Y todas estas proteínas en exceso están altamente relacionadas a la depresión, a la ansiedad, a un metabolismo defectuoso, alteraciones hormonales y el daño a largo plazo y a este diagnóstico. Ahora bien, en el mundo convencional estamos hablando de que todos conocemos, diría yo, ¿verdad? La gran mayoría conocemos que la primera terapia allí mencionada es la más común, la quimioterapia, ¿verdad? Pero realmente hay muchos distintos tipos de tratamiento dentro del mundo convencional, la quimioterapia, la inmunoterapia, tratamientos hormonales si el cáncer tiene que ver con hormonas, y radioterapia o radiación y cirugía, ¿verdad? Una de las cosas que le decimos a los pacientes en ciertos casos, particularmente cuando hay un tumor que sí se pueda remover, la mejor forma de actuar es sacar el tumor, remover para limpiar, porque el tumor es como la sala de centro control de esta enfermedad. Y de allí remueve, entonces, ¿verdad? Tiene muchos más chances, mejor probabilidad de sobrevivencia. ¿Están conmigo hasta allí? Estos tratamientos no son fáciles, familia. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido algún familiar, amigo con este diagnóstico. Es un diagnóstico muy caro y muy difícil porque las terapias usualmente son efectivas, pero no seleccionan entre una célula buena y una célula mala. Entonces se afecta todo el sistema, todo el sistema. Es debido a eso que muchas personas no pueden soportar todo el cambio que ocurre en el cuerpo y el cuerpo se deteriora en el proceso. Una de las razones también es porque la quimioterapia, por ejemplo, disminuye el sistema inmune. Y por eso, si usted conoce de este ambiente, tuvo un familiar, su familiar le tiene que haber dicho que cada vez que iba a hacer su quimioterapia tenía que sacar sangre para evaluar el día antes sus laboratorios y asegurarse que todo estuviera bien para el próximo día poder recibir la terapia. ¿Ok? Ahora bien, la pregunta clave aquí ¿es Dios responsable de esto? No me diga lo que usted cree que yo quiero escuchar. Quiero que piense allí con ustedes mismos y medite. ¿Acaso es Dios responsable acerca de este diagnóstico? Yo veo esto a diario y muchos de mis pacientes o preguntan o establecen que así lo creen. ¿Qué usted le diría a una persona que le dice que Dios es responsable por esto? ¿Acaso Dios no tiene el control de todas las cosas?
¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Vamos a la palabra de Dios. Perdonen que no les anuncié que había que traer Biblias. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 31. Génesis capítulo 1, versículo 31. Dice allí que cuando Dios terminó toda la creación, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en cómo, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Vamos a Romanos 5:12. Y vamos a ver qué nos dice Romanos. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecan. Génesis establece que la condición cuando Dios termina la creación era buena en gran manera. ¿Qué quiere decir eso? Que era perfecta. Y es Génesis capítulo 3, donde vemos entonces la entrada del pecado que establece Romanos. Y en este proceso dice, ¿verdad? Que así entró, como entró el pecado por un hombre, ese pecado pasó a todos. Siempre pensamos en acciones que hacemos, las tentaciones que tenemos, pero se nos olvida en estos mecanismos automáticos que estableció Dios para que fueran perfectos. Y uno de los grandes ejemplos es esta terrible enfermedad, donde ya la célula es capaz de hacer lo que le plazca. Santiago 1, vamos allá a Santiago, capítulo 1. ¿Hay alguien que lo tenga, que lo quiera leer? Fíjese lo que dice. Cuando alguno sea sentado, ¿verdad? Perdón, tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Tengo muchos pacientes que en su dolor preguntan, ¿será que esto es porque hice algo mal y Dios me castigó? Tenemos que ser una iglesia y vivir de una vida confiando en lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra dice que Dios creó todo perfecto. La palabra dice que el pecado entró, ¿verdad? Y nos comenzó a destruir. La palabra también dice que Dios no nos tienta. Incluso si fuéramos a Mateo, encontraríamos allí como el mismo Satanás tentó a Jesucristo. ¿Cierto o falso? Increíble porque siento que toda esta semana sin planearlo hace referencia a esa lección de la semana pasada anterior. Hay una guerra espiritual. Y cuando nosotros fijemos nuestra mirada al propósito divino, la vida eterna, vamos a entender que este diagnóstico es un diagnóstico más, que Dios tiene planes mejores de lo que yo puedo ver, que Dios tiene un propósito en medio de todo esto. Y les puedo contar, y ya no me dan los dedos, gracias a Dios, porque son un buen testimonio, de cuántos llegaron a la oficina con un pensamiento así y cuántos hoy han dicho, wow, como Dios ha cambiado mi vida en estos últimos 3 meses con mi diagnóstico. No es que se lo digan, no es que lo digan, es la expresión que ponen al decirlo.
Y yo les soy honesto, es fácil decirlo, es fácil pararme aquí y hablarlo, es fácil escucharlo, pero si yo estuviera en esa situación, yo le pido a Dios poder ver su propósito en ella. Fíjese, porque es duro. Yo tengo una paciente que ha tocado mi corazón de una forma muy especial. Y es porque esta paciente fue la que llegó como un ogro a la clínica, molesta. Y solamente una persona le hizo un comentario en la sala de espera. Y esa persona, sin saberlo, fue utilizada por Dios para bendecir a esta paciente. Y hoy esa paciente llega a la clínica a hacer sus terapias, sonriente, con alegría, y a veces le digo, ¿tiene dolor hoy? ¿Dónde le duele? Ah, es el mismo dolor de todos los días, no te preocupes. Estamos bien. Pero ustedes no saben los detalles. Esta paciente tiene una etapa terminal 4. Su cáncer está en el páncreas, en el hígado, en los riñones, en el estómago, en sus huesos, en la columna y en su intestino. Y el último reporte que leí ya está subiendo en el cuello. Y esta paciente llega 3 veces a la semana a la clínica con dolor, pero mire, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo allí obró. Y esa paciente es capaz de ver el propósito más allá que Dios tiene en medio de sus circunstancias. Tenemos que dejar de ser víctimas y comenzar a creer en un Dios de poder, de verdad, de justicia, de amor y de su gracia. Y de gracia. Si no existiera un Dios con tan grande amor, no fuera posible tener alternativas para tratar esta terrible enfermedad. En nuestra clínica nosotros tenemos un gran protocolo donde varía, ¿verdad? Dependiendo del caso, el tipo, y varía también las etapas y la persona. Hacemos lo que se llama un tratamiento individualizado por persona. Por favor, vamos a la próxima. Y dentro de lo que la naturopatía puede ofrecer está sobre todo la nutrición. Sí, créame que con nutrición se pueden mejorar muchísimas de las cosas. Muchísimas. Con el cambio de estilo de vida, personas que vivían en un cubículo porque trabajan para estas compañías 12 horas en una oficina sentados en un área, en un ambiente lleno del moho, lleno de esporas, lleno de toxinas ambientales y demás. Se salen de esos ambientes y empiezan a mejorar, solo con salir de esa área. Empiezan a mejorar. Exposición a metales pesados. Nosotros no lo vemos, pero nunca, por ejemplo, tome agua del grifo. Hay muchísimos metales pesados. Y muchos containers de comida, ¿verdad? Envases de comida también tienen lo que se llaman metales pesados. Por eso, por cierto, la foto que les puse allí es uno de los laboratorios que nosotros hacemos para medir los distintos tipos de metales que son tóxicos para el cuerpo. Y muchos de nuestros pacientes salen con todos estos metales, mire, en rojo. Y en lo que llamamos, ¿verdad?, la medicina naturopática, nosotros a través de la suplementación, estilo de vida, nutrición y terapias que hacemos en la oficina, podemos mejorar y podemos trabajar con oncólogos, ¿verdad?, para que el tipo de quimioterapia que está recibiendo la persona sea más efectiva y haga menos daños al cuerpo. Que si la persona está en un tratamiento de inmunoterapia que funciona de forma distinta, también tenemos protocolos para poder ayudar a ese medicamento que sea mucho más efectivo y también que mantenga las células sanas lo más sanas posible. Al mismo tiempo nos enfocamos en el sistema inmune con el fin de darle la habilidad del cuerpo de pelear. Porque recuerden que el sistema inmune es la forma innata que Dios estableció para que nuestro cuerpo pelee.
Algunas de las terapias que hacemos en oficina, les puse algunas fotos aquí. Vamos a la próxima, Carlos. Está, por ejemplo, y no sé si han escuchado de esto en la primera arriba, lo que se llama la cámara de oxígeno o la cámara hiperbárica. Es donde básicamente usted se sienta, entra a esa cámara, se le da una cánula en la nariz, donde entramos oxígeno y usted está bajo una presión. Es como si usted estuviera dentro de un avión, está bajo una presión y eso permite que su cuerpo reciba una oxigenación mayor del usual que usted está respirando por ahí por sí mismo. ¿Por qué? Porque las células malignas no les gusta el oxígeno. Fíjese, no les gusta el oxígeno. Aman cuando el cuerpo está en este proceso de fermentación, el ácido láctico. ¿Okay? La terapia que tenemos abajo se llama la terapia de calor, hipertermia local, regional, y es tremendísima. Envía unas radiofrecuencias a las áreas y ayuda básicamente a promover lo que se acuerdan la palabra rara que les enseñé el dibujo y el diagrama, apoptosis, ¿verdad? La destrucción celular de estas células malignas y promueve al mismo tiempo que las células del sistema inmune vayan allí y limpien. Vamos a la próxima, por favor. Tenemos uno de los, por cierto, somos los únicos en el Midwest, en esa área del norte y del centro de Estados Unidos que ya tienen esta máquina. Esto es una terapia muy común en Alemania. Incluso el creador de la máquina, Dr. Weber, es alemán. Y es una de las terapias donde se hace un IV en el paciente, no se inyecta ningún fluido ni químico, pero se conecta a un láser. Cada color tiene una función específica en el cuerpo y en el sistema, muy efectivo cuando los pacientes están en el proceso de quimioterapia para ayudar al cuerpo que no se descompense y de esa forma puedan terminar su circuito de quimioterapia. Vamos a la próxima, por favor. Tenemos 3 tipos de terapias allí. La primera arriba parece un paño que se pone en una cama. Usted duerme allí o se acuesta en ella y lo que hace son pulsos electromagnéticos. Y eso promueve que la médula ósea produzca mejores y más células del sistema inmune que sean eficientes, más agresivas, para que puedan hacer todo el proceso. La del centro es lo que llamamos el shockwave. Esta es una terapia muy interesante, también electromagnética, que se utiliza en distintos tipos de cáncer para ayudar a combatir y también ayudar a mejorar la eficiencia de las quimioterapias. Y lo de abajo es una máquina de hidrogenación, hydrogenizing water. Alguien que me ayude a traducir. Hydrogenating water. No. Añadir al agua, añadir otra molécula de hidrógeno, porque esto tiene un efecto tremendísimo en el sistema inmune y al igual que el oxígeno tiene un efecto tremendo en estas células malignas. Todo esto que les he mostrado, todo esto que hemos hablado aquí, breve y corto, no se compara con la terapia nutricional. No se compara con la terapia nutricional. Si hacemos todo esto y el paciente no cambia, el progreso y la eficiencia de las terapias disminuye. Cuando hacen el cambio, nosotros sabemos, muchos pacientes nos mienten y nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque vemos los parámetros, vemos que está funcionando, vemos que no está funcionando, vemos los laboratorios y los laboratorios dicen todo, todo. Usted puede decirle a su médico, ¿sabe qué? No. A menos que sea un médico que no mire realmente su laboratorio, entonces usted lo engaña. Pero si usted me dice a mí, no, yo hice los cambios, yo lo veo después de 3 meses a usted, y yo veo sus laboratorios, yo le voy a decir, venga acá. Y yo se lo digo a mis pacientes, no me mienta, dígame la verdad, porque usted es el que está pagando. Dígame la verdad, este es su tiempo. Nada se compara a este proceso. Nada. La palabra de Dios en Marcos capítulo 4 del versículo 35 al 41, allí se habla y se presenta la historia de una gran tormenta que aunque Jesús estaba en la barca, los discípulos se atemorizaron. Y yo quiero que piensen en esa historia por un segundo y conteste esta pregunta en su corazón.
¿Está Jesús en su barca? No diga lo que yo quiero escuchar. Sea sincero con usted. ¿Está Jesús en su barca? No importa el diagnóstico que venga, familia. La tormenta que aún voltee esa barca, que destruya la barca, que lo tire al agua. Y aunque usted parezca que se está ahogando, si Jesús estaba en la barca realmente, ¿se va a ahogar usted? Nuestra vista es una vista limitada, pero el Dios que yo le sirvo tiene una vista ilimitada. Yo quiero que esta noche recuerden eso. Si en algún momento dado este diagnóstico toca su puerta, número 1, arrodíllese a adorar. Y pídale a Dios que le muestre su propósito en medio de esta batalla. Porque es una guerra viva, dura, cara y dolorosa. No se lo niego. Pero he visto los pacientes que andan con Jesús, aún con dolor, llegan allí con alegría. Así que con esto, quiero que se pongan en pies. Vamos a orar y una vez culminemos la oración, voy a abrir planta para que puedan hacer preguntas. Oremos. Padre amado, damos gracias, Señor, porque en medio de la batalla, en medio del dolor, Señor, sabemos que tú estás allí. En medio de nuestra tormenta, Señor, sabemos que tú estás allí. Y si no lo sabemos, Señor, te pedimos de manera en especial en esta hora que tú toques ese corazón que no te encuentra en su barca y que sienta tu presencia, Señor. Sienta tus brazos abrazándole y se sienta seguro delante de ti. Gracias, Señor, porque no hay lucha que tengamos que librar solos. Pero tu palabra dice que tú estás con nosotros. Y Señor, si este es un diagnóstico que nos ha de tocar a nosotros, te pedimos, Señor, fe. Una fe inquebrantable, Señor. Una confianza inquebrantable en ti, Señor. Y que podamos esperar en tu plan divino, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor. Y gracias, Señor, porque a pesar del pecado, a pesar de este diagnóstico, Señor, tú has preparado personas para que puedan ayudar en medio de esta adversidad, Señor. Perdónanos, Señor, te amamos y en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, lo pido. Amén.